Mi padre me pidió que lanzara la bola bordada para elegir esposo. En mi vida anterior confié en la promesa de Demon de una vida, un amor, y le lancé la bola. Tras nuestra boda, mi padre incluso movilizó a todo el clan para ayudarlo a ascender al trono. Sin embargo, una vez convertido en emperador, no me coronó emperatriz. En su lugar, me ofreció una copa de veneno. Sus ojos eran gélidos mientras pisaba mi pecho. Si no me hubieras elegido, Lilith jamás se habría quitado la vida. Si no fuera por el poder militar de tu padre, te habría tolerado siquiera. Aunque no me hubiera casado contigo, yo seguía siendo un príncipe y este imperio me habría pertenecido. Tras mi muerte ejecutó a mi padre desmembrándolo, despojó a mi madre de sus ropas y la dejó humillada por mendigos, e incluso atravesó el corazón de nuestro hijo de 3 años con una espada en la tumba de Lilith. Entonces abrí los ojos y me encontré de nuevo en el día del lanzamiento de la pelota bordada. Miré a Demon que estaba debajo del escenario, sosteniendo la pelota como símbolo de su victoria, y solté una risa gélida. Esta vez, vería si podía ascender al trono sin la ayuda de mi padre. Luna, ¿te has decidido? Si lo eliges, tu padre lo llamará de inmediato. Mi padre siguió mi mirada hacia Demon, que estaba debajo del escenario con el ceño fruncido. Incluso yo noté la dificultad en su expresión esta vez. En mi vida pasada, si no me hubiera empeñado en casarme con Demon, mi familia jamás habría sufrido semejante destino. Respiré hondo y apreté los puños. En esta vida jamás volvería a elegir mal. Padre. Apenas había logrado calmar mis emociones cuando Demon, de la mano de Lilith, se acercó. Me miró. Sus emociones eran indescifrables en sus ojos. Miró a su padre y suspiró. Tenía un aire de torpeza, de vacío. Atrapar la pelota nunca fue mi elección. La verdad sea dicha. Lilith y yo ya somos marido y mujer. Juré ante el altar de Buda hace mucho tiempo que no me casaría con nadie más que con Lilith. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. Todos los presentes sabían que Lilith era solo la hija adoptiva de su padre, mientras que yo era la legítima hija de la familia. Si él se casaba con Lilith sin el apoyo militar de la casa del general, el trono probablemente seguiría estando fuera de su alcance. Al oír sus palabras, tan diferente de su vida anterior, instintivamente lo miré y capté un fugaz destello de crueldad en sus ojos. En ese instante supe que Demon también había renacido. Justo cuando iba a decirle a padre que los dejara en paz, Demon habló de nuevo. Estéril. Sé que Luna no puede casarse con nadie más que conmigo. Tras mucha indecisión, he decidido concederle a Luna el puesto de concubina. ¿Qué dices? Los ojos del padre se abrieron con indignación. Su pecho se agitaba mientras hablaba con severidad. Demon, ¿cómo te atreves? Luna es la hija legítima de la casa del general. ¿Y la quieres como concubina? Demon permaneció impasible e hizo una leve reverencia, mirándome. Su voz denotaba un orgullo resignado. Dijo, Luna. Ya que me elegiste, no puedo negarme. Por respeto a tu devoción, permitirte entrar en la casa como concubina es lo máximo que puedo ofrecerte. Se inclinó hacia mi oído. Humilde y arrogante, mejor no ser desagradecido. Demonio. Ni se te ocurra. Luna jamás será tu concubina. Padre fulminó a Demon con la mirada, sin importarle su posición social. Después de todo, la madre de Demon era solo una humilde doncella de palacio. Y él un príncipe relegado a un segundo plano. Padre. Sin embargo, empuñó la espada del tigre y luchó junto al emperador para asegurar el imperio. La mirada de Demon se oscureció. Lilith. Agachada detrás de él, tiró tímidamente de su manga. Entonces cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Hermana. Por favor. Demon y yo nos amamos de verdad. Por favor, déjenos en paz. No preocupen a papá. Demon me ofreció el puesto de esposa principal para evitar que me atormentaras. Al ver su rostro lastimero y bañado en lágrimas, Demon sintió un destello de compasión. La tomó en brazos y me miró con furia. Luna. Nunca volverás a molestar a Lilith. Observando su afecto mutuo, me pareció cada vez más absurdo. En mi vida pasada,
rescaté a Lilith de las calles heladas y le enseñé a leer y escribir. Le puso un nombre. E incluso hizo los arreglos para que su padre la adoptara y así asegurarle un buen marido. Le habían dado todo lo mejor. La traté con sincero cariño, pero nunca quedó satisfecha. Quería verme muerto. Solo después de mi muerte descubrí que Lilith nunca se había envenenado. Lo primero que hizo al regresar a Demon fue profanar mi cadáver. Sus ojos brillaban con malicia. Se burló de Luna. ¿Y qué importa que hayas nacido noble? Al final, igual moriste. Todo lo que tenías es mío. Negué lentamente con la cabeza al ver la expresión preocupada de mi padre. Padre, ya lo he decidido. Arregla un matrimonio para mi hermana con el quinto príncipe. Mi padre frunció el ceño, frustrado por mi terquedad. Luna. Tú. Los ojos de Demon estaban llenos de una arrogante autosuficiencia. Como si todo fuera merecido. Lilith sonrió radiante, creyendo que había ganado. Caminé junto a mi padre. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora. Mi mirada se posó en el joven, alto pero melancólico, no muy lejos. Padre. Elegía en ver. Al verme susurrando con mi padre, Demon supuso que intentaba persuadirlo. Frunció el ceño con impaciencia. Luego padre se dirigió a Demon, ya que has elegido a Lilith, no tengo motivos para detenerte. Ve a preparar los regalos de compromiso. Demon arrojó la bola bordada al suelo y se marchó con Lilith. Tras la partida de Demon, mi padre y yo hablamos brevemente antes de partir. Pero al salir, nos topamos inesperadamente con Demon y Lilith de nuevo. Los ojos de Demon ardieron de ira al verme. Agarró la mano de Lilith y dijo fríamente, Luna. Eres tan maliciosa. Solo por celos. Le retuviste la paga mensual a Lilith. Ni siquiera nos dio suficiente leña. Miré las manos de Lilith. Tenía el ceño fruncido y solo un poco rojas por el frío. Un rápido regreso al interior lo solucionaría fácilmente. Estaba a punto de replicar cuando vi a Lilith. Parecía lamentable. Negó con la cabeza Demon. Está bien. No te pelees con mi hermana por mi culpa. Mi hermana, que no es la primera vez que me pasa, me retuvo la paga. Puedo soportarlo. La escuché tergiversar la verdad. Su rostro reflejaba una fingida indignación y resignación. Y no pude evitar reír de pura furia. Lilith. Sabes perfectamente que nunca te he negado ni una sola moneda de tu paga. Demon apretó los puños. Luna. Deja de poner excusas. ¿Por qué no puedes aprender de Lilith y ser amable y comprensiva como ella? Miré la cara de superioridad moral de Demon y solté una risa fría. Se me había agotado la poca paciencia que me quedaba con él. Sosteniendo su mirada, dije con voz serena, tienes razón en todo. ¿Puedo alquilar ahora? Demon se quedó helado. Le sorprendió que no le replicara. Luna. ¿Por qué ya no te defiendes? Su tono se había suavizado un poco. Quizás se había dado cuenta de que algo no andaba bien. Después de todo. Ni siquiera estaba casada con él todavía. Dio un paso al frente con vacilación, intentando tomar mi mano. Luna. Qué bueno que por fin admitas tu error. Hoy mismo, dale tu patio a Lilith. En cuanto a todo lo demás, dejaré el pasado atrás. Me aparté. Evitaba su contacto. ¿Y si me niego? Demon. Confundió mi calma con petulancia y soltó un bufido frío. No seas irracional. Luna. Ya te he dado suficiente protagonismo hoy. Recuérdalo. Estás destinada a ser mi concubina. Todo lo que posees acabará perteneciendo a mí. Lilith es mi esposa oficial, ¿por qué no habría de vivir en tu patio? Además, lo correcto es que cedas ante ella. Al ver que mi expresión se ensombrecía, un destello de tranquilidad brilló en sus ojos. Tras una pausa, añadió, Luna. Sé lo que sientes por mí. No te preocupes, una vez que entres en mi mansión, no te trataré injustamente. Cuando Lilith dé a luz al heredero, me aseguraré de que tú también tengas un hijo. Veo todo el esfuerzo que has hecho.
Lo miré fijamente con un tono lleno de condescendencia, como si me concediera un favor inimaginable. Apreté los puños con fuerza, hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. En mi vida pasada. Para ayudarle a ascender al trono. Mi padre había regresado al campo de batalla en su vejez. Y más tarde arriesgué todo en los tribunales para apoyarlo. Administré su hogar con una dedicación inquebrantable. Y al final, mi familia quedó destruida. Y me quedé sin nada. Esta vez, me negué a soportarlo más. Levanté la mano. Lista para abofetearlo. Pero antes de que pudiera. Una voz tranquila y suave sonó detrás de mí. Luna. Tu padre me envió a verte. Damon se giró bruscamente, frunciendo el ceño al ver a Ember. ¿Ember? ¿Por qué necesitas verla? Ember se acercó a mí. Su expresión era indiferente mientras miraba a Damon. Este asunto no te concierne. Damon frunció aún más el ceño. Antes de que pudiera replicar, la mujer que tenía en brazos habló. Damon, tengo las manos heladas. Podemos volver ya, al ver los ojos llorosos de Lilith. Damon la cubrió rápidamente con su capa de piel de zorro. Entonces la monja suspiró, lanzándome una mirada fulminante. Ladró. Luna. Deja de enredarte con otro hombre. Él aún no sabía que Ember sería mi futuro esposo. ¿Cómo podía ser un extraño? Damon, dije fríamente. En vez de perder el tiempo aquí, te conviene más prepararte para tu campaña de bandidos dentro de 3 días. 3 días después. Damon lideraría a sus tropas para sofocar un levantamiento de bandidos. En mi vida anterior. No había explorado el terreno ni preparado los suministros adecuadamente. Se lanzó al combate. Y en 3 días, la mitad de sus hombres estaban muertos o heridos. Preocupada, le rogué a mi padre que enviara refuerzos. Con la ayuda de mi padre. Damon ganó la pelea, ganándose así el favor del emperador y su ascenso. Pero esta vez sin la ayuda de mi padre. Quería ver cómo se las arreglaría solo. Mis palabras parecieron herirlo. El rostro de Damon se ensombreció. Y se marchó con Lilith sin decir una palabra más. Cuando se hubieron ido, Ember se volvió hacia mí. Luna, ¿de verdad me has elegido para ser tu esposo? Su mirada era firme. Sus ojos delataban una profunda emoción que no podía ocultar. Asentí. Ember, acariciando, completó una amplia sesión. Esta vez. Me voy a casar contigo. Le temblaron ligeramente las manos al quitarse el colgante de jade del cinturón y entregármelo. Este jade siempre ha sido mi posesión más preciada. Dijo en voz baja, es para mi futura esposa. Se notaba que el rubor le subía a las orejas. No pude evitar sonreír y bromear. ¿Hay algo más que quieras decirme? Ember se irguió y juntó las manos con solemnidad. Y declaré, yo, Ember, nombre de cortesía Chanen, admiro desde hace mucho tiempo a esta dama. Prometo casarme contigo y amarte toda mi vida. Si rompo este juramento, que el cielo me fulmine con truenos y relámpagos. La convicción en sus ojos me hizo temblar el corazón. Tomé el jade y lo sujeté a mi cinturón. Ember. Acepto. Ven a buscarme dentro de 7 días. Después de que se marchó, regresé a mi patio. Pero al acercarme a la puerta, oí un gran alboroto. Cuando levanté la vista, el caos se presentó ante mis ojos. Mis pertenencias estaban esparcidas por el suelo. Incluso los recuerdos que me había dejado mi abuela. Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver a Damon y Lilith en el patio. Lilith, ¿qué haces en mi patio? Pregunté con voz ronca. Entonces vi la pulsera de jade verde en su muñeca, la joya favorita de mi abuela, y me invadió la rabia. Durante años no me había atrevido a usarla. Tenía miedo de dañarla. Y ahora. Estaba en su brazo. Me abalancé hacia adelante para arrebatárselo. Pero Damon me apartó de un empujón. Ya te dije que este patio ahora pertenece a Lilith. Desde que has vuelto. Date prisa y saca tus cosas.
Lilith me miró a los ojos enrojecidos, con una expresión de falsa compasión. Aunque su tono era empalagoso. Hermana. No tenía intención de venir. Damon insistió. Le dije que te enfadarías. Pero no me hizo caso. Damon. Mi hermana está disgustada. Vámonos ya. Por favor, tengo mucho miedo. Devuélveme la pulsera. Grité temblando de furia. Damon la atrajo hacia sí, murmurando. Lilith. Ya no tienes que temerle. Ahora eres mi legítima esposa. Ella no es más que una concubina. Damon, susurró Lilith, fingiendo sollozar. Estás haciendo llorar a mi hermana. Te lo devolveré. Se quitó la pulsera y me la extendió. Hermana. Simplemente me pareció bonito. No quise hacerte daño, por favor, no te enfades. Damon me miró desde arriba. Su mirada rezumaba desdén. Luna. ¿No vas a continuar? Te diré que solo una mujer como Lilith, modesta y sumisa, merece ser mi legítima esposa. Alguien tan celosa y mezquina como tú debería considerar una suerte ser mi concubina. Miré fijamente a los ojos de Damon. Llenos de desprecio. Y sentí una oleada de náuseas. Última vida. Había estado verdaderamente ciego. Al ver mi rostro pálido, Damon resopló con frialdad. Luna. Entrégame el patio inmediatamente. Y todo irá bien. La vena de mi frente palpitaba de rabia ante sus palabras. Observé el brazalete de jade en la muñeca de Lilith. Mi resolución de discutir se desvaneció. Di un paso al frente. Intentó recuperarlo, pero al instante siguiente Lilith arrojó el brazalete al suelo. Se hizo añicos al instante. Su voz. Aguda y provocadora. Atraviesa mis orejas, Luna. Todo lo que amas, lo destruiré. Levanté la mano y la abofeteé con fuerza. Cayó en brazos de Damon, ahogándose en sus sollozos. Hermana. No fue mi intención. ¿Por qué me pegaste? Se aferra con fuerza a la túnica de Damon. Tenía los ojos rojos. Gimió. Damon, un delincuente. Duele muchísimo. Los ojos de Damon se oscurecieron al ver la marca en su mejilla. Dio un paso al frente. Me agarra del cuello con una mano. Luna. ¿No entiendes nada de lo que digo? Dije que nunca más vuelvas a molestar a Lilith. Me quedé mirando su expresión sombría. Luego miré el brazalete roto en el suelo. Y grité. No me toques. Damon vio el enrojecimiento en mis ojos y frunció el ceño. Por alguna razón desconocida. Una rodilla se agitó en su interior. Pensando en la represión de los bandidos en 7 días. Que aún requería mi ayuda. Finalmente me soltó. Lo único que me dejó fue una fría advertencia: compórtate. Observé sus espaldas triunfantes. Apreté los puños. Su castigo llegaría pronto. 3 días después. Damon partió para sofocar a los bandidos. Ese mismo día, Ember llegó para entregar los regalos de la prometida. Antes de irse, Damon quiso presentar sus respetos a su padre. Mis intenciones eran claras, quería que mi padre reuniera a la gente para apoyarlo. Igual que en la vida pasada. Naturalmente. Mi padre se negó rotundamente. A Damon no le importó. Más tarde. Me encontró. Sus ojos calculaban. Luna. Debes querer que regrese sana y salva. ¿Verdad? Has tenido tiempo suficiente para pensar. Tranquilo /diagonal a. Si mañana convences a tu padre de que envíe tropas para ayudarme. Iré a buscarte y te llevaré a mi casa. Se inclinó para besarme, pero me aparté con asco. Frunció el ceño ante mi reacción. Murmuró: ¿por qué estás así? Diferente a mi vida anterior. Su voz se apagó. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Luna. Esperaré tu respuesta. Arrogante como siempre. Probablemente nunca se enojó y yo lo rechazaría.
Cuando se dio la vuelta para marcharse, Lilith lo persiguió, llevando su bulto, insistiendo en acompañarlo. Damon. No puedo soportar estar lejos de ti. Iré contigo, dijo ella, agarrándolo por la cintura. Los ojos de Damon se suavizaron. Le acarició el cabello. Lilith. Espérame y cásate conmigo. Un destello de determinación cruzó los ojos de Lilith. Luego sonrió. Damon. Solo a tu lado encuentro la paz. Yo me preocuparé mientras tú luchas contra los bandidos. Pero no te preocupes, estudiaré medicina y te seré útil. La ternura de Damon se intensificó. La alzó en brazos y montó a caballo. Muy bien, Lilith. Entonces iremos juntos. Observé cómo se alejaban con orgullo. No pude evitar reír. De verdad Lilith creía que Damon lograría acabar con los bandidos como en su vida anterior. Damon miró hacia atrás. Captó mi sonrisa burlona. Sus ojos se endurecieron. Lilith. Casarme contigo es mi mayor fortuna. A diferencia de otras personas, tú no estás acostumbrada a la cobardía ni al instinto de supervivencia. Me limité a sonreír levemente ante sus palabras, sin responder a su provocación, mientras sus tropas desaparecían en la distancia. Me preparé para regresar a la mansión. Llegó un carruaje con 100 cofres llenos de regalos de compromiso. Mi padre y yo comenzamos a trasladarlos al interior. Damon reapareció a caballo. Me miraba con incredulidad. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Estos regalos? ¿Para quién son? Para Damon. No es asunto tuyo. Lo dije con frialdad. Mi mirada era fija. Él frunció el ceño. La tensión entre nosotros aumentaba. Su voz tembló ligeramente, dejando entrever un atisbo de inquietud. Tú. Hoy era el día en que fue a sofocar a los bandidos. Y yo no tenía ninguna intención de destruir sus ilusiones. Levanté la mano para impedir que Ember hablara. Miré a Damon. Alteza. Debes irte de inmediato a ocuparte de los bandidos, no pierdas tiempo. Lilith. Aún acurrucada en sus brazos. Habla, Damon. ¿Acaso no la entiendes ya? Probablemente lo planeó todo con Ember de antemano. Aunque le cueste su orgullo. Quiere darte celos. Recordando la intensidad de mis sentimientos hacia él en el pasado. Damon finalmente se relajó. Resopló. Lilith. Lo sabía. Ignorando mi reacción, espoleó a su caballo y se marchó. Una vez que se fue. Exhalé. Sonreí mientras tomaba la mano de Ember. Ember. Mi padre te espera en el salón de banquetes. Dentro de unos días se celebrará mi boda con Ember. Completamente vestida, esperé en mi habitación a que llegara su escolta. Ayer. Había recibido una carta de Damon. Cada línea rezumaba reproches. Me regañaba por el hecho de que mi padre aún no hubiera enviado tropas para ayudarlo. Leí sus palabras frenéticas y me reí. Esta vez. Se enfrentaría a los bandidos completamente solo. La comitiva nupcial de Ember llegó rápidamente. Me llevaron en la litera nupcial y pronto llegué a la casa de Ember. Me levantó suavemente del sedán. Nos preparábamos para la ceremonia. De repente la voz de Damon resonó. Apareció con armadura. Desaliñado y cansado. Con solo unos pocos guardias detrás de él. Luna. Me quedé paralizada al oír aquel extraño rugido. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo pudo regresar tan rápido? Sus ojos se abrieron de par en par. No podía creer que fuera yo. Le temblaban las manos mientras se acercaba a mí. Luna. ¿Eres tú de verdad? ¿Cómo pudiste casarte con otra persona? Claramente gané el sorteo. Ember. Te llevaste a mi esposa mientras yo estaba fuera. Exclamó abalanzándose hacia ella. Agarró a Ember por el cuello. Pero Damon era más bajo. Desaliñado. Su presencia inestable y naturalmente débil, contrastaba con la calma de Ember.
Ella solo soltó una risita suave y divertida, y lo apartó. Quinto príncipe. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Sí, de haber cumplido mi obsesión. Atrapaste el lanzamiento nupcial de Luna, pero también fuiste tú quien exigió casarse solo con Lilith. Y en tan solo 7 días. ¿Lo has olvidado todo? Las palabras de Ember carecían de emoción. La mirada de Damon se posó en mí. Sus manos temblaban violentamente. Y sus ojos ardían rojos de dolor. Imposible. Te dije claramente que fueras mi concubina. Y aceptaste. Mi padre incluso me dijo que volviera a prepararme para la boda. ¿Cómo era posible? Sonreí con sorna ante su expresión de delirio. Quinto príncipe. Te equivocas. Mi padre quería que volvieras a casa y prepararas la boda de tu hermana. Solo entonces Damon comprendió la verdad de mi decisión. Se le cortó la respiración. Su rostro palideció. Imposible. Absolutamente imposible. Luna. Es evidente que me amas. ¿Cómo pudisteis? Murmuró para sí mismo incoherentemente. Los presentes en el banquete fruncieron el ceño con disgusto. Este quinto príncipe es igual que su madre, nacida en palacio, codicioso e insaciable. Tiene una hermana. Aún así, quiere casarse con la mayor. ¿Acaso no se da cuenta de que Lilith es hija del general? ¿Cómo podría ser su concubina? Exacto. Un príncipe sin favor si no se hubiera casado con alguien de la familia del general. ¿Quién lo toleraría como simple ayudante? Sus murmullos de desprecio llegaron a oídos de Damon, quien rugió. Silencio. Entrecerré los ojos. Me repugnaba su locura. Quinto príncipe, príncipe de la fortaleza. Basta de charla. Si estás aquí para asistir a la boda. Tome asiento, dijo Ember con frialdad. Damon perdió la paciencia. Dio un paso al frente y lanzó un puñetazo a la cara de Ember. Ember frunció el ceño. Esquivó. Y con una rápida patada en la cintura de Damon, lo mandó al suelo. La mirada de Diamond se dirigió de nuevo hacia mí. Llena de arrepentimiento y súplicas. Luna. Sé que me guardas rencor por no haber cumplido mi palabra. Ahora que voy a acabar con los bandidos, entiendo lo importante que eres para mí, Luna. Si vienes conmigo ahora, te haré mi esposa igual. Estarás al lado de Lilith. Y te visitaré a menudo. Al ver mi silencio, supuso que estaba reflexionando sobre su oferta. Un destello de júbilo cruzó sus ojos mientras me tomaba la mano. Luna. Ven conmigo. Cuando regreses, que tu padre envíe hombres a acabar con los bandidos por mí. De acuerdo. Justo ayer. Lilith fue secuestrada por los bandidos y su vida aún corre peligro. La mitad de los soldados que traje resultaron muertos o heridos. Si dejas que tu padre se encargue de esto, te prometo que te trataré bien. Vi la desesperación en sus ojos y me reí. Incluso ahora. Incluso cuando me necesitaba. Seguía teniendo ese aire altivo. ¿Y cómo podía estar tan seguro? ¿Por qué daba por sentado que yo lo amaba con la misma intensidad que él a mí? Le solté la mano bruscamente y le di una fuerte bofetada. Quinto príncipe, príncipe pesado. Deja de creerte esas cosas. Ember y yo nos amamos. Me caso con él por voluntad propia. Tu discurso sobre ser esposas iguales es absurdo. En cuanto a Lilith, Su Alteza quizá no lo sepa, pero mi padre la eliminó del registro familiar cuando lo acompañó a luchar contra los bandidos. No era más que una mendiga que encontré al borde del camino. Mi padre se apiadó de ella y la adoptó como hija adoptiva. Pero por ti. Ella deshonró la casa del general al tener relaciones íntimas contigo antes del matrimonio. La casa del general no puede permitirse semejante vergüenza. Quinto príncipe. Lo mejor será que abandones esta persecución. Tan pronto como terminé de hablar. La desesperación inundó sus ojos. Su rostro se puso rojo carmesí al ver mi semblante cada vez más frío. Negó con la cabeza frenéticamente. Gritando. ¿Por qué es diferente a mi vida pasada? Luna.
Se suponía que te ibas a casar conmigo. Imposible. No puedes casarte con otra persona. Finalmente rumbo a Feldleib. Las palabras de su nacimiento se le escaparon de los labios. Apreté los labios. Contemplando a este loco frente a mí. Enver. De pie, impaciente a mi lado. Pidió ayuda de inmediato. El quinto príncipe fracasó en su intento de sofocar a los bandidos. Está mentalmente inestable. Acompañad al quinto príncipe de vuelta al palacio. El miedo finalmente se reflejó en los ojos de Damon. Me miró con desesperación. Luna. Sé que me equivoqué. De ahora en adelante. Solo estás tú. No me casaré con Lilith. Te lo ruego. Ven conmigo. Di un paso al frente. Sostuve su mirada patética mientras la multitud observaba con desprecio. Me incliné hacia su oído y susurré, qué lástima. Damon. Olvidé decirte que yo también he renacido. Entonces me puse de pie. Pisándole la mano. Escolten al quinto príncipe de vuelta al palacio inmediatamente. Ese mismo día. Enver y yo nos casamos con éxito. Un mes después, Enver obtuvo la máxima calificación en los exámenes imperiales. En cuanto a Damon, fue confinado al palacio por su fracaso en la campaña de bandidos. Se había retirado en batalla. Dejó a Lilith en peligro. Provocó la aniquilación de toda su unidad. El emperador estaba sumamente disgustado con él. Incluso sus criados y ayudantes lo abandonaron cuando me negué a casarme con él. Se decía que cuando Damon finalmente encontró a Lilith, ella había sido violada por el jefe bandido. Obligada a servir a más de 100 hombres en el campamento. Damon. Viendo su difícil situación. Perdió la razón. Intentando vengarla, blandió su espada con furia. Pero el jefe bandido sobrevivió. Y Damon acabó siendo capturado. Incluso perdió un dedo. Exigiendo que el tribunal pagara su rescate. Solo después de que el emperador enviara a mi padre a sofocar a los bandidos, el campamento quedó completamente despejado. La siguiente vez que vi a Damon fue en un banquete en el palacio. Estaba completamente desaliñado. Magullado y maltrecho, era la prueba de su encuentro con los bandidos. Lilith no estaba por ninguna parte. Quienes antes eran inseparables ahora ni siquiera asistieron al mismo banquete. Murmullos recorrían la multitud. ¿Es ese el quinto príncipe Damon? Ha deshonrado por completo a la familia real. Y encima tiene la desfachatez de presentarse al banquete del palacio. Si yo fuera él, me ahorcaría de la vergüenza. Al oír los susurros a su alrededor, Damon se puso rígido. Su mirada se dirigió hacia mí. Y cuando vio lo cerca que estábamos Enver y yo, sus ojos se enrojecieron al instante. Todo rastro de arrogancia desapareció de ellos. Desde la derrota de Damon en la campaña de bandidos, sus posibilidades de ascender al trono se esfumaron. Sin el apoyo de mi padre. Nadie en el tribunal volvería a apoyarlo jamás. Sin embargo, su orgullo no le permitió bajar la cabeza. Desde aquel día en adelante. El camino de Damon al trono quedó cerrado para siempre. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Lo observaba. No pude evitar soltar una risa gélida. Todo lo que sufría ahora era culpa suya. Enver notó el frío en mis ojos y con delicadeza colocó mi plato favorito frente a mí. Su voz era tierna. Luna. Prueba esto. Miré sus ojos cálidos y cariñosos. Tomé su mano y sonreí dulcemente. En mi vida anterior. Tras enterarse de mi muerte. Se ocultó en las sombras durante años. Esperaba el momento oportuno para vengarse. Más tarde supe que una vez convertido en primer ministro, fue él quien envenenó a Damon, acabando con su vida en la flor de la juventud. Poco después de la muerte de Damon, Enver se quitó la vida por mí. Un amor tan profundo no puede ser traicionado. Así que en esta vida, al renacer, tomé mi decisión sin dudarlo. Y el tiempo me dio la razón. Enver volvió a obtener el primer puesto en los exámenes imperiales. Después de nuestra boda. Me trató con una devoción inquebrantable.
Meticuloso hasta en los detalles más insignificantes. Qué afortunada fui de haber encontrado a un hombre que me amara tan profundamente. Antes incluso de que terminara el banquete en el palacio, Enver ya se había marchado junto al emperador. El salón seguía animado con música y bailes. Pero el vino me había mareado. Así que salí al jardín imperial a tomar el aire. Acababa de sentarme en un pabellón cuando de repente oí una voz a mis espaldas, la voz de Damon. Caballo. Tembloroso. Y dolorosamente familiar. Luna. Por fin te encontré de nuevo. Siento el calor de su cuerpo presionando contra mi espalda. Me invadió una oleada de náuseas. Me resistí violentamente. Gritando. No me toques, Luna. He despedido a todos los sirvientes. No te preocupes. Dame solo media hora, por favor. Cuando seguí resistiéndome, Damon solo me agarró de la muñeca. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su voz era ronca. Luna. Sé que me equivoqué. Nunca debí haberme involucrado con Lilith. Fue esa mujer vil. Ella me sedujo. Si no hubiera sido por ella, no te habría perdido. No habría perdido todo lo que estaba a mi alcance. Su expresión reflejaba una locura desbordante. Con remordimiento solté una risa amarga y le di una fuerte bofetada. Damon. Eres verdaderamente patético. El que una vez fue tan orgulloso, ahora había caído en la más absoluta ruina y, aún así, culpaba a todos menos a sí mismo. Pensando en la tragedia que había azotado a toda mi familia en la vida pasada, apreté el puño y volví a golpearlo. Pero aún así, se aferró al borde de mi bata. Ojos desesperados y suplicantes. Luna. Sé que me odias. Estaba hechizada entonces, ahora comprendo mi error. Luna. Ven conmigo. Sé que aún te importo. Simplemente estás enfadado. Eso es todo. Si tan solo regresaras, el puesto de mi legítima esposa seguiría siendo tuyo. Viviré solo para ti, ninguna otra mujer volverá a importarme. Oh. Oh. Y sí, todo es culpa de esa maldita Lilith. La odias, ¿verdad? No te preocupes. De ahora en adelante puedes hacerle lo que quieras, no me entrometeré. Mientras miraba al hombre aferrado a mi bata. Sus ojos llenos de súplica y esperanza desesperada, solo una imagen me vino a la mente, su rostro de mi vida pasada. Frío y cruel. Forzando la compostura y hacia abajo por mi garganta. El dolor de mis órganos siendo desgarrados aún se sentía vívidamente real. Y él había presionado su bota contra mi pecho. Me río. Luna. ¿No te encanta envenenar a los demás? Hoy. Te dejaré beber hasta saciarte. Por Lilith, Laitau. Él masacró a toda mi familia en esa vida. ¿Por qué iba a ser diferente esta vida? Este hombre solo se había amado a sí mismo. Su repentino arrepentimiento no era más que miedo al fracaso. Al ver mi frío. Una mirada impasible. De repente Damon cayó de rodillas ante mí con un fuerte golpe. Se abofeteó con fuerza. Luna. No lo dije en serio en la vida pasada. Me arrepentí en el momento en que moriste. Después de que te fuiste, Lilith apareció de nuevo. El veneno que tomó era falso. Me dejé engañar por sus mentiras. Mi corazón siempre te perteneció. Una vez te prometí una vida juntos. Y aunque rompí esa promesa antes, esta vez la cumpliré. Lo juro. Luna Anessa. Por favor, divórciate de Enver. Cásate conmigo. Te haré mi princesa. Y cuando ascienda al trono, serás mi reina. Luna. Mientras me quieras, haré lo que me pidas. ¿Odias a Lilith, verdad? ¿Te alegra que la ejecutemos con 1000 cortes en el bosque? La locura brillaba en sus ojos. Le di una patada en el pecho. Damon. Deja de soñar. Miré su mano derecha, a la que ahora le faltaba un dedo. Ya eres un lisiado, dije fríamente. ¿Qué te hace pensar que te volvería a elegir?
Damon. No eres digno. Escucha a Male Offenberg. Y él me ama. Nos une el verdadero afecto. Miré su rostro cada vez más desfigurado y me reí. Después de todo lo que pasé en mi vida pasada, ¿de verdad crees que aún podría sentir algo por ti? Me giré para irme, pero vi una figura emerger de las sombras. Era Lilith. Su rostro estaba desfigurado hasta quedar irreconocible. Y vestía un uniforme de sirvienta. No tenía ni idea de cuándo había llegado. Pero a juzgar por su expresión, había oído todo lo que Damon acababa de decir. Tenía los ojos rojos e hinchados. Al verme a punto de irme, me bloqueó el paso. Hermana. Sé que me equivoqué. Nunca quise traicionarte. Fue Damon. Estaba borracho aquella noche que me forzó. Manchó mi pureza. Y no tuve más remedio que casarme con él. Sé que estuvo mal, hermana. Nunca debí haberte incriminado. Me trataste tan bien, hermana. Por favor. Perdóname. Déjame servirte como tu sirvienta. Como tu criada, solo dame un lugar donde quedarme. Observé la marca de la mano en su rostro. Luego me volví hacia Damon. Parecía que Lilith no había estado bien durante el último mes. Damon. En ese momento. Probablemente quería matarla. Como era de esperar. En el momento en que escuchó sus palabras, su rostro se contrajo en incredulidad. Alzó la mano y le dio una bofetada en el pecho. Miserable mujer. Fuiste tú quien me sedujo primero, llorando porque no podías vivir sin mí. Dijiste que me habías admirado durante años. Si no fuera por ti, Luna y yo nunca nos habríamos distanciado. Lilith nunca fue de las que se quedaban calladas ante la humillación. Después del escándalo que armó hoy, Damon jamás volvería a estar con ella. Tampoco estaba dispuesta a soportarlo más. Se quitó la horquilla del moño y se abalanzó sobre Damon. Su rostro se contrajo con malicia. Hermana Luna. Si lo mato, ¿puedo volver a tu lado? Lo odio. Lo mataría por ti ahora mismo. Ver a la pareja antes tan enamorada, volverse unos contra otros como perros rabiosos. De repente me invadió un aburrimiento insoportable. Lilith. Miserable y repugnante puta de 1000 hombres, bramó Damon. La empujó al suelo. Debería haberte dejado morir en ese campamento de bandidos. La pateó con fuerza. Su bota presionaba contra su pecho. En ese instante, su rostro se superponía a la perfección con el de mi vida anterior. Y un dolor agudo me atravesó la cabeza. Pensé, si los dos perecen juntos hoy. Sería lo mejor. Pero Damon le arrebató la horquilla a Lilith. Tenía los ojos inyectados en sangre. Había perdido la razón hacía rato. Con un rugido enloquecido clavó el afilado alfiler directamente en el cuello de Lilith. Lilith abrió mucho los ojos, incrédula. La sangre brotaba a borbotones de la herida mientras lo miraba fijamente, hasta que su mirada se quedó inmóvil. Damon se había vuelto completamente loco. Él sí que había matado personalmente a Lilith. Se volvió hacia mí con una expresión demente. Una sonrisa casi esperanzadora. Su voz temblorosa. Luna. Mira. La maté con mis propias manos. ¿Me perdonarás ahora? Di un paso atrás. Luego otra. Hasta que choqué contra el pecho de alguien. Era Ember. Me rodeó con sus brazos mientras yo temblaba. Su voz era baja y firme. Luna. No tengan miedo. Ya estoy aquí. A nuestro alrededor se encontraban cortesanos y ministros, testigos de todo lo que acababa de suceder. No muy lejos. El propio emperador observaba en silencio. Su expresión era indescifrable. Todos habían presenciado la locura de Damon. Al final, el emperador ordenó que se llevaran al desquiciado quinto príncipe. Medio año después. Quedé embarazada. Un día. Ember regresó del juzgado con la noticia de que Damon había muerto. Después de ese día, quedó confinado en su domicilio. Tenía prohibido salir sin una orden imperial.
Le privaban de comida y ropa. Era atormentado por sus propios sirvientes. En menos de 6 meses. Enfermó y murió. Al enterarse de la noticia, me incliné hacia adelante y besé la comisura de los labios de Ember. En esta vida, por fin había conseguido todo lo que deseaba. Fin de la historia. Renací el mismo día en que me drogaron. En mi vida anterior, estaba perdidamente enamorada de mi hermanastro. Cuando me di cuenta de que me habían drogado, me aferré a él. Le rogué que fuera mi antídoto. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Su primer amor lo dejó desesperada y se fue al extranjero para despejarse, pero murió en un accidente aéreo. Antes de embarcar, le envió incontables mensajes. Pero estaba demasiado ocupado preparando su boda conmigo como para responderme. Cuando ocurrió el accidente se quedó mirando en silencio esos mensajes sin leer. No fue hasta que sufrí un parto difícil y estuve entre la vida y la muerte que me arrastró hasta la tumba de su ex. Le rogué que me llevara al hospital, pero solo se burló mientras yo me retorcía de dolor en el suelo hasta que di a luz a un bebé muerto. Justo antes de perder el conocimiento oí su voz venenosa: si no te hubieras aferrado a mí y te hubieras impuesto en mi vida. Si no te hubieras quedado embarazada, ¿habría tenido que romper con Lidia? ¿Me habría perdido sus últimos mensajes? Elena, te mereces morir. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la noche en que me drogaron. Mi cuerpo ardía como si estuviera en llamas. Evan, mi hermanastro, me miró con pánico. Aunque algo oscuro brilló en su mirada. Elena, el cielo colmó mi deseo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres lo que quieres? Se humedeció los labios. Acercándose. ¿Quieres que tu hermano te ayude? Sal. Agarré la copa de vino que tenía al lado y le arrojé el contenido directamente a la cara. Mientras me miraba atónito, me esforcé por mantenerme lúcida el tiempo suficiente para llamar a emergencias. Me han drogado. Jadeé. Por favor, que alguien me ayude. La droga pronto me hizo efecto. Mi conciencia se desvaneció en la oscuridad. Cuando volví a despertar, estaba tumbada en una cama de hospital. Mis padres adoptivos estaban a mi lado con el rostro marcado por la preocupación. Pobrecita mía. Mi madre me acarició el pelo y me dio un golpecito. Me has dado un susto de muerte. Mi padre suspiró aliviado. Elena. Has estado dormida 2 días enteros. Estábamos aterrorizados. Aunque George no era mi padre biológico, siempre me trató con amor y cariño. Se notaba la preocupación en sus ojos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El dolor de 2 vidas me inundó. Mamá. Papá, dije con la voz entrecortada. Lo siento mucho. En mi vida anterior, un solo momento de debilidad destruyó su relación y, en última instancia, les costó a ambos la pérdida de sus hijos. Esta vez. Lo juré. No volvería a cometer el mismo error. ¡Qué niña más tonta! Mi madre murmuró secándome las lágrimas. ¿De qué tienes que disculparte? No has hecho nada malo. Entonces su rostro se endureció. Quien te haya hecho esto pagará. Jamás lo perdonaré. La expresión de papá también es engañosa. Elena, no te preocupes. No permitiré que nadie te haga daño impunemente. Déjalo en mis manos. Descubriré quién está detrás de todo esto. En ese momento Evan entró en la sala con Lidia, su primer amor. Sus miradas eran complejas, sobre todo la de Lidia. Atormentada por la culpa, intentaba ocultarse. Elena. Por fin te has despertado, dijo Lidia con una sonrisa forzada, fingiendo preocupación. Nos diste un buen susto. Miró a mis padres. Luego añadió, gripe chulfi. Pero en serio, Elena, no deberías andar por ahí entrando en sitios como bares. ¿Y si te hubiera pasado algo? Tío y tía se habrían puesto destrozados. Menos mal que Evan estaba allí. Lidia. ¿Qué quieres decir con eso? Mi madre la interrumpió bruscamente. Elena fue a ese bar porque Evan la llevó. La drogaron porque alguien la tendió una trampa.
Ella es la víctima aquí, ¿qué derecho tienes a culparla? La ira del padre estalló. Le dio una fuerte bofetada a Evan. La cabeza de Evan se ladeó bruscamente. Con la mejilla ardiendo, le dije que cuidara de su hermana. ¿Así es como la cuida? Rugió su padre. Si algo le hubiera pasado. No creas que ser mi hijo te habría librado del castigo. Evan se llevó la mano al rostro. El resentimiento brillaba en sus ojos. Papá. Esta vez es culpa mía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo confusión y algo más. Algo de reticencia. Me di la vuelta. Fríamente. Negándome a volver a mirarlo. En mi vida pasada, mi amor por él me llevó a la ruina. Aprendí bien la lección. En esta vida, solo les deseé a él y a Lidia una vida llena de felicidad, muy lejos de mí. Papá. Mamá. Habiendo satisfecho mi obsesión. Dije en voz baja, yo estudiar en el extranjero. Por supuesto. Mi madre respondió sin dudar, lo que quieras hacer. Te apoyaremos. Evan, quien en mi vida anterior había anhelado escapar de mí, ahora me miraba atónito. Como si no pudiera comprender mi decisión, los ojos de Lidia se dirigieron hacia él, captando el fugaz destello de emoción en su rostro. Su expresión se contrajo de celos. Estudiar en el extranjero es maravilloso, dijo de repente. Su tono era dulce pero con un matiz punzante. Pero antes de que te vayas, ¿no deberías quedarte para mi boda con Evan? La habitación quedó en silencio. Entonces Lidia se llevó una mano al vientre. Su sonrisa era radiante. Estoy embarazada. Ella miró a Evan expectante esperando que la alegría y la emoción se reflejaran en su rostro. Pero Evan solo la miró fijamente. Atónita sin obtener la reacción que esperaba. ¿Tú también comes? ¿No estás contenta? Preguntó. Su voz temblaba ligeramente. Evan me miró instintivamente. Lo ignoré. Mi expresión permaneció indiferente. Algo oscuro ardió en su pecho. Feliz. Gritó entre dientes. Claro que estoy feliz. No te preocupes. Lidia te dará la boda más romántica del mundo. Capítulo 2. Una vez fijada la boda, Lidia se mudó a nuestra casa. La mañana después de que me dieran de alta, ella salió de la cocina con una olla de barro en las manos, sonriendo con recato. Buenos días, Elena, dijo en voz baja. Dejé la olla sobre la mesa. No sabía que te gustaba, así que preparé algo sencillo. Tenemos una empleada doméstica, respondí esbozando una sonrisa forzada. ¿De verdad que no tienes que hacerlo, Kirk? Cuñada. ¿Y si te lastimas? Mi hermano se pondría destrozado. Tenía un montón de papeleo que gestionar para mi permiso de ausencia y las solicitudes para trabajar en el extranjero. Así que cogí una tostada y me dirigí a la puerta. Justo cuando llegué a ella. Evan bajó las escaleras. Ni siquiera lo miré. Pero antes de que pudiera irme. Los suaves sollozos de Lidia se oyeron a mis espaldas. Evan. Ella sorbió por la nariz. ¿A Elena no le caigo bien? Me levanté temprano para prepararle el desayuno, pero ni siquiera me miró y me comparó con la empleada doméstica. La voz de Lidia no era fuerte. Pero yo siempre he sido sensible al sonido y, por desgracia, oí cada palabra que dijo. Tus padres la adoran. Si no me quiere, ¿crees que me echarían de casa por ella? Su voz se quebró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Elena, espetó Evan con voz cortante cargada de ira. Vuelve a sentarte. Respiré hondo. Forcé una sonrisa mientras me giraba hacia ellos. Hermano, antes que nada quiero dejar algo claro, no tengo ninguna objeción a mi cuñada. Y le doy una cálida bienvenida a nuestra familia. Bajo la mirada triunfante de Lidia, continué con ligereza, pero tengo algo urgente que atender. Entonces me saltaré el desayuno. ¿Qué podrías tener que hacer tan temprano? Evan frunció el ceño. Nunca te concentras en tus estudios. ¿Y ahora finges estar ocupado? Para empezar, dije con voz firme, sí que me centro en mis estudios.
En vez de difundir rumores sobre mí, ¿por qué no vas a la escuela y revisas mis calificaciones tú mismo? Segundo, ya dije ayer en el hospital que me voy al extranjero. Hoy voy a tramitar mi solicitud de permiso. La verdad es que no tengo tiempo para sentarme aquí a desayunar contigo. Los ojos de Evan se abrieron desmesuradamente incrédulos. ¿No estabas bromeando ayer? ¿De qué hay que bromear? Pregunté con voz dura e impaciente. Si no hay nada más, tener algo más. Me voy. Espera. Evan volvió a llamar. Ignorando la mirada sombría de Lidia, dijo, te llevaré al colegio. No te necesito. Mi rechazo fue inmediato. Pero era como si ni siquiera pudiera oírme. Tomó su abrigo y las llaves del coche y me siguió hasta la puerta. Lidia se quedó sola en el comedor. Su rostro se ensombreció de resentimiento cuando la puerta se cerró tras nosotros. Capítulo 3. El ambiente dentro del coche era tenso e incómodo. Mantuve la mirada fija en el paisaje que pasaba fugazmente por la ventana. Silencio. Hasta que la voz dubitativa de Evan rompió el silencio. ¿De verdad te vas al extranjero? Sí. Mi tono fue cortante. Ya lo he dejado bien claro. Deja de preguntar. Me estás evitando. Lo dijo. Esta vez con certeza. Por culpa de Lidia. ¿Verdad? Me reí con frialdad. ¿Por qué te evitaría por culpa de Lidia? Sois la pareja perfecta, me alegro mucho por vosotros. Evan soltó un bufido burlón. ¿Crees que me lo creería? ¿De verdad crees que no te conozco como yo? Se me cortó la respiración. Esas cartas que me escribes, léelas todas. Frenó en seco. Me agarró la barbilla con brusquedad. Sus ojos estaban oscuros de asco. Tener pensamientos tan repugnantes sobre tu propio hermano, Elena. ¿No te da asco? Un dolor agudo me atravesó el pecho, dejándome sin aliento. Aunque hacía tiempo que había comprendido la verdadera naturaleza del hombre que tenía delante, su crueldad aún me hirió como una cuchilla. Aparté su mano de un empujón. Mi voz sonó más fría que nunca. Te llamo hermano por respeto a papá. Antes fui tonta. Pero ya no a quien ames. Me da igual lo que pienses de mí. Igual que nunca te importé yo. Le sostuve la mirada. Cada palabra fue deliberada. Tú también me das asco. Abrí la puerta y salí sin dudarlo. Elena. Lo oí gritar detrás de mí. Pero no me detuve. Por primera vez sentí una embriagadora sensación de libertad. Después de finalizar los trámites de baja en la escuela. Deambulé sin rumbo por la ciudad. No quería volver a casa hasta bien entrada la noche. Pero en el momento en que entré en mi habitación. Sabía que algo andaba mal. Me faltaban la ropa y las joyas. E incluso la vela de aromaterapia de mi mesita de noche había desaparecido. La ropa y las joyas no me importaban, pero esa vela fue un regalo de cumpleaños de Evan este año. Siempre he tenido el sueño ligero. Propenso al insomnio. Para ayudarme a descansar, Evan me mandó a hacer una vela de aromaterapia personalizada con una pequeña fortuna. Era tan típico de él, infinitamente atento cuando era amable. Cruel e implacable cuando se volvió frío. Abrí mi muro de redes sociales. La primera publicación era de Lidia. Para una mujer embarazada. El cariño de un ser querido es la mejor medicina. En la foto sonreía radiante de felicidad. Llevaba mis joyas. Con mi vela brillando suavemente sobre su mesita de noche. Unos instantes después. Oí pasos. Evan ni siquiera llamó, simplemente entró de golpe. Estuvo fuera toda la noche. Al llegar a casa a medianoche me dijo, «Te estás quedando calvo, ¿verdad?» Me miró de arriba a abajo y luego con indiferencia, añadió. Como si quisiera provocarme. Lidia está embarazada. Necesita descansar. Así que le di tu vela. De todas formas te vas pronto, no la vas a extrañar un par de noches. Tarareé levemente en señal de agradecimiento y empecé a empacar mi maleta. ¿Qué haces? Empacando, dije sin levantar la vista.
Tienes razón, las embarazadas necesitan descansar. Así que antes de irme al extranjero, me mudaré al apartamento de la ciudad para que mi querida cuñada tenga un poco de tranquilidad. Mis padres adoptivos vivían allí la mayor parte del tiempo por comodidad. Pero ahora estaban de viaje de negocios. Así que estaba vacío. Ay, si a Lidia le gustan ciertas joyas o prendas de ropa. Deberías comprárselas. No seas tacaño, no querría que se sintiera avergonzada usando las mías. Me enderecé. Cruzamos la mirada. Pero las que ella se llevó eran regalos de mamá y papá. Y resulta que me gustan. ¿Por qué no le compras unas nuevas para reemplazarlas? Evan frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Lidia jamás te robaría. Sé que no te cae bien. Pero no puedes difamarla así. Eleni. Desde que Lidia quedó embarazada. Te has estado comportando de forma extraña. ¿Qué tramas? Siempre fue así, atrapado en sus propios delirios. Se negaba a escuchar a nadie. Un collar que llevaba puesto en su publicación, que fue un regalo de papá para mí hace 3 años. Solo hay uno en el mundo. Dije Culi. No puedo negar que tiene buen gusto, es la pieza más cara que poseo. El rostro de Evan pasó de pálido a rojo y luego a negro, cambiando de color como una nube de tormenta. Y en cuanto a conspirar, ¿por qué no le preguntas a tu prometida? Añadí con ligereza. Dice que está embarazada y te apresuraste a casarte con ella. Sin siquiera comprobar si el hijo es tuyo. Elena, rugió. Cállate. Si no quieres que hable, no te pongas delante de mi puerta, le espeté. Eres un adulto, ¿y no tienes ojos? Ahí parado como un vigilante nocturno. Nunca me anduve con rodeos. En mi vida pasada. Porque amaba a Evan. Una y otra vez me tragué mi orgullo, obligándome a imitar la dulzura de Lidia. Aprendiendo a ser elegante. Él quería una esposa de voz suave. Pero mi devoción nunca le granjeó su aprobación. Mucho menos su afecto. Ambos crecimos rodeados de comodidades y orgullo. ¿Por qué seguir fingiendo? Ahora que había renunciado por completo a Evan, ya no tenía sentido reprimir mi verdadera identidad. Evan no esperaba que le respondiera así. Cada réplica destrozaba la imagen que se había formado de mí durante los últimos 7 años. Me miró fijamente. Atónita. Durante un largo rato antes de salir a la fuerza. No te dejaré ir. Ni siquiera me molesté en responder. Extendió la mano. Intentó agarrarme de la muñeca y arrastrarme de vuelta adentro. Pero yo fui más rápido. Levanté la pierna y le di una patada fuerte en la espinilla. ¡Fuera! Lo pillaron desprevenido. Evan perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Sin siquiera mirar atrás. Arrastré mi maleta tras de mí. Con la cabeza bien alta, me alejé de su vista con el poco orgullo que me quedaba. Capítulo 4. Durante la semana siguiente disfruté plenamente de mi inusual libertad en el apartamento. Ya no tenía que fingir delante de gente que no soportaba. Por fin no tendría que aguantar la cara de pocos amigos de Evan todos los días. Podía vivir libremente como quisiera. Sin complejos. Hice yoga mientras escuchaba música. Comí snacks mientras veía películas. Me preparé una taza de café y me senté junto al sol a leer o a admirar la puesta de sol. ¡Qué paz y tranquilidad! Casi había olvidado lo que se sentía. Lejos de Evan. Por fin podía respirar. Por primera vez en años. Me sentía viva. Pero Evan. Curiosamente. Empezó a aparecer cada vez más a menudo. En mi vida anterior. Después de que supo que yo sentía algo por él. Hacía todo lo posible por evitarme. Siempre que nos quedábamos a solas, buscaba excusas para irse. Como si estar cerca de mí fuera una especie de contaminación. Desde que empezó a salir con Lidia, se volvió aún más precavido. Actuaba como un monje virtuoso que preservaba su pureza por ella. Sin embargo, desde que me mudé parecía haber perdido el sentido común, y no dejaba de llamarme. ¿Vienes a mi casa? ¿Te quedas afuera?
Por supuesto. El día que me mudé borré sus huellas dactilares de la cerradura inteligente. Ya no podía entrar. Pero eso no le impidió aparcar el coche abajo. Pasaba noches enteras esperando como un loco. Increíble. Murmuré entre dientes, mirando con furia el Maybach aparcado afuera. Mientras tanto, Lidia siguió publicando su foto Felicidad perfecta en línea Artimojis. Mensajes cariñosos. Innumerables muestras públicas de afecto. Sin embargo, al comparar esa imagen con la de aquel solitario Maybach bajo mi edificio, su vida perfecta parecía tan vacía y ridícula que casi me reí. Capítulo 5. Medio mes después. Por fin se celebró la boda de Evan y Lidia. Esa misma mañana. De hecho, trajo a sus padres a mi apartamento para recogerme. Pero cuando se abrió la puerta, lo único que encontraron fue una habitación vacía. Ninguno de ellos lo sabía hasta el día anterior. Completé todos los trámites en silencio y me fui del país. Ni siquiera se lo conté a mis padres. No quería que Evan tuviera ningún motivo para encontrarme de nuevo. No lo entendía cuando lo adoraba. Me trataba como si no me importara. Ahora no lo soportaba. Se aferró como chicle que no se puede quitar del zapato. Al otro lado del océano. Imaginé a mis padres descubriendo mi ausencia justo ahora. Así que les envié un mensaje. Papá. Mamá. Mi curso escolar empezó antes de lo previsto. Ya me he ido al extranjero. Antes de que pudieran responderme. Los mensajes de Evan empezaron a llegar como una tormenta maldita. Elena, ¿por qué no nos avisaste antes de irte? Revisé las fechas de inicio de clases de tu escuela, no empiezan hasta dentro de un mes. Te reservé el próximo vuelo de regreso a casa. Vuelve inmediatamente. Hoy es nuestra boda, la de Lidia y la mía. Como mi hermana. Debes estar ahí para darle la bienvenida a la familia. Sé que mi matrimonio te disgustó. Ya basta. Deja de comportarte como un niño. Había tantos mensajes que se me nublaba la vista solo de leerlos. Por primera vez me di cuenta de lo irritantemente hablador que podía ser Evan. Elena. Te doy una última oportunidad. Si te atreves a ignorarme de nuevo, no esperes que te vuelva a dirigir la palabra ni que te reconozca como mi hermana jamás. Como si alguna vez hubiera querido ser tu hermana, murmuré entre dientes. Ni siquiera me molesté en responder. En cambio, abrí su chat. Toqué su foto de perfil. Y lo bloqueé sin dudarlo. Lo que ni Evan ni mis padres sabían era que no me había ido del país en secreto. La escuela a la que les dije que iba a asistir no era a la que había solicitado plaza y ni siquiera estaba en el mismo país. Que Evan piense lo que quiera, que me hacía la difícil, que estaba celosa de Lidia o que en secreto aún sentía algo por él. Me daba igual. Hasta que él abandonara toda ilusión que tuviera sobre mí. Me aseguraría de que nunca descubriera dónde estaba realmente. Capítulo 6. Mientras tanto. Al otro lado del océano. Evan arrojó su teléfono al otro lado de la habitación después de darse cuenta de que lo había bloqueado. De acuerdo. Elena. Ya que eres tan despiadada. De ahora en adelante jamás volveré a reconocerte como mi hermana. Lidia se quedó de pie junto a él. Aunque sus labios temblaban al intentar reprimir su satisfacción, mantuvo una expresión triste y compasiva. Elena se está comportando como una niña, dijo en voz baja. Quizá le vendría bien vivir sola un tiempo. Cuando haya pasado por algunas dificultades, se dará cuenta de lo buena que es su familia. Hizo una pausa. Su expresión es tierna. Pero aún así, es tu hermana. Evan, no cortes del todo la relación con ella. La armonía familiar es lo más importante. Evan apretó con fuerza la mano de Lidia. Su mirada rebosaba de emoción. Lidia. Sigues siendo tan amable y comprensiva como siempre. Tenía preparadas una docena de halagos más para ella, pero en cuanto sus ojos se posaron en el collar que llevaba al cuello, las palabras se le atragantaron. No era una joya cualquiera. Aunque mis padres me habían regalado infinidad de accesorios, tantos que ni siquiera yo podía nombrarlos, Evan reconoció este al instante.
Porque hacía 6 años. Me lo había regalado por Año Nuevo. En aquel entonces me acababa de mudar a casa de los George con mi madre. Solo tenía 12 años. Estaba lleno de miedo y orgullo. Un erizo me agarró con armadura. Desconfiaba de todos a mi alrededor. A Evan le había costado un año entero ablandarme lo suficiente como para que lo llamara hermano por primera vez. Como símbolo de que nos convertíamos en familia, un símbolo de aceptación mutua. Seven me regaló un collar personalizado con forma de copo de nieve durante el primer año nuevo que pasamos juntos. Ese collar significó muchísimo para mí. Fue mi posesión más preciada. Ni siquiera dejaría que nadie lo tocara. Mucho menos que lo usara fuera de casa. Todas las noches. La limpiaría y puliría con esmero, como si fuera algo sagrado. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Evan, agarrando con fuerza los hombros de Lidia. Sobresaltada por su repentino arrebato, Lidia miró nerviosamente. Lo mandé a hacer a medida. Este es el collar que le regalé a Eleanor. Solo hay otro igual en todo el mundo. La voz de Evan se elevó sin que él se diera cuenta. La ira la invadió sin control. Se lo robaste, ¿verdad? ¿Por qué me gritas así? Los labios de Lidia temblaron mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No encontré un collar adecuado para la boda. Y vi tantos en la habitación de Eleanor. Solo tomé prestado uno para hoy, pensaba devolverlo después. ¿Por qué estás tan alterado? Sus palabras impactaron a Evan como un trueno. Él la soltó al instante y retrocedió unos pasos, aturdido. Bajo la mirada ansiosa de Lidia, murmuró: estoy un poco tenso antes de la boda. Voy a descansar un rato. Sin esperar respuesta de Lidia, se dio la vuelta y salió de la habitación. Capítulo 7. Para cuando Evan recobró el sentido, ya estaba de pie en la puerta de mi habitación. Hacía casi un mes que nadie entraba. Y aunque la criada lo limpiaba a diario, el aire seguía estando frío. Un vacío desolador. El silencio lo oprimía. Y por primera vez, una extraña inquietud se agitó en su pecho. Abrió los cajones y en ese instante comprendió por qué Lidia había llevado ese collar. El que tenía tanto significado para él y para mí. Eleanor se había llevado casi todas sus joyas. Pero dejó atrás deliberadamente todo lo que él le había regalado. No solo el collar, todo, incluso el reloj. La cámara. Todos permanecieron allí. Eleanor se había ido de verdad. Desapareció sin dejar rastro. Sin el menor atisbo de vacilación. Una ola de pérdida surgió desde lo más profundo de su corazón. Ni siquiera comprendía por qué la sensación era tan abrumadora. Se quedó allí inmóvil hasta que Lidia apareció en la puerta. Evan, cielos, cielos, me quedé ciego, suspiró. Ella lo llamó suavemente. Él se giró. Ella estaba frente a él con su vestido de novia. Radiante y pura. El collar de copo de nieve brillaba en su cuello. La joya conservaba su encanto original. Sin embargo, de alguna manera, un destello de la perspicacia de Eleanor pareció iluminarla. La mirada de Evan se demoró. Embelesado, se dijo a sí mismo. Lidia es a quien realmente amo. Eleanor puede ser tan caprichosa como quiera mientras yo tenga a Lidia. Con eso basta. Un momento después. Un joven con una cámara salió de detrás de Lidia. Era Blake, amigo de la infancia de Lidia y encargado de filmar la boda. Era bastante guapo. Pero tenía un inconfundible aire de pobreza. La forma en que miraba a Lidia era de una adoración descarada. Casi posesivo. Un agudo punzante de celo se retorció en el estómago de Evan. Atrajo deliberadamente a Lidia hacia sí, y la besó profundamente justo delante de Blake. Luego la alzó en brazos. La llevó hasta el coche nupcial. Y le ordenó a Blake que grabara cada segundo, cada mirada. Cada detalle. Cada sonrisa. La boda fue perfecta. Lo único que faltaba era yo. Después de ese día, Evan dejó de preguntar por mí por completo. Como si yo nunca hubiera existido en su mundo. Él y Lidia viajaron por todo el mundo, disfrutando de la dulzura de la vida matrimonial.
Incluso ordenó al personal doméstico que mientras yo no estuviera presente, nadie mencionara mi nombre delante de ellos. Era como si hubiera desaparecido por completo de su mundo. Ni siquiera cuando se acercaba la fecha de parto de Lidia, me puse en contacto con él. No volví a casa ni una sola vez. Fue entonces cuando Evan empezó a sentirse inquieto. Desde el día en que nuestros padres se casaron, hacía 7 años, nosotros, los hermanastros y la familia reconstituida, nunca habíamos estado separados más de un mes. Nuestros padres estaban constantemente en el extranjero por trabajo, dejándonos solos a nosotros dos, dependiendo el uno del otro. En algún momento del camino, ese inocente vínculo fraternal se había pervertido en algo prohibido, arruinando nuestras vidas. Evan intentó llamarme, solo para oír una voz mecánica que decía que se había desconectado. Intentó enviarme mensajes, pero lo había bloqueado hacía meses. Incluso viajó a la ciudad y a la escuela que yo había mencionado como una cortina de humo, solo para descubrir que no existía ningún registro de mi inscripción. Regresó a casa, derrotado, desesperado. Fue a casa de nuestros padres, a la espera de noticias. Pero ya les había advertido con antelación. Aunque no comprendían la brecha que existía entre nosotros. Respetaron mis deseos y no dijeron nada. Frustrado e impotente, sintiéndome impotente. El temperamento de Evan se volvía más volátil día a día. Afortunadamente, tras haberle dado la bienvenida a mi hijo, una semana después, Lidia se puso de parto. Capítulo 8. Evan apartó todo pensamiento sobre mí. Se dedicó por completo a Lidia, atendiéndola en todo momento. Cuidándola día y noche. El día que se puso de parto, él estaba tan ansioso que le salieron ampollas alrededor de la boca. Pero Blake estaba aún más nervioso que él. Evan nunca le había prestado mucha atención a aquel hombre. Aparte de haber crecido juntos. Blake no tenía nada a su nombre, ningún lujo. Sin dinero. Sin estatus. Pero Evan había subestimado la descarada persistencia del hombre. Incluso después de que Lidia se casara con él, Blake seguía rondándola constantemente, buscando cualquier excusa para estar en su presencia. Se entrometía en cada uno de sus momentos. Si Lidia no hubiera estado en la sala de partos, Evan ya le habría dado una lección muy dura. Media hora después, se abrió la puerta de la sala de partos y salió una enfermera. Sostenía a un recién nacido en sus brazos. Su mirada se dirigió alternativamente a Evan y a Blake antes de esbozar una radiante sonrisa hacia Blake. El bebé está perfectamente sano. Papá, ¿quieres cargar a tu hijo? Si no fuera por la gente que nos mira, Evan habría explotado ahí mismo. Lo que más le enfureció fue que Blake, en lugar de corregirla, se acercó como si de verdad creyera ser el padre. Rechinando los dientes. Evan primero. Soy el padre de ese niño. Oh, oh. Lo siento, tartamudeó la enfermera. Le pasó el bebé apresuradamente. Aún así, murmuró entre dientes. Qué raro. No se parece en nada a su padre. Dice que está embarazada. Y te apresuraste a casarte con ella sin siquiera preguntar si el niño era tuyo. Mis palabras burlonas de hace meses resonaban en su mente, acelerando su corazón de terror. No solo la duda sobre la paternidad del niño, sino también el recuerdo de mí. Y los latidos incontrolables en su pecho cada vez que pensaba en mí. Bajó la cabeza. Intentaba apartar los pensamientos intrusivos y concentrarse en su hijo. Pero cuanto más tiempo miraba el rostro del bebé, más profunda era su confusión. El niño había heredado todas las mejores características de Lidia, pero no se le encontraba ni un solo rasgo. En comparación con su padre biológico, Blake, con quien no tenía ningún parentesco, se parecía mucho más a él. Evan, la débil voz de Lidia resonó desde la cama del hospital. ¿Verdad que es adorable? No se parece mucho a ti. Evan observó las expresiones en los rostros de Lidia y Blake antes de responder con cautela. ¿Como yo? ¡Qué gracioso! Tener leones hostiles. Lo siento. Creo que se parece un poco más a tu amor de la infancia. En ese instante el rostro de Blake se tensó notablemente. La expresión de Lidia.
Por el contrario. Vaciló apenas un segundo antes de recuperarse rápidamente, lanzando una pequeña reprimenda juguetona. No digas tonterías. ¿Cómo podría el bebé parecerse a alguien que ni siquiera es su pariente de sangre? Luego dejó escapar un profundo suspiro, como si temiera que Evan pudiera malinterpretarlo. Se apresuró a añadir, Blake y yo simplemente crecimos juntos. Eso es todo. No lo malinterpretes. Era la misma excusa que Lydia siempre usaba cuando salía el tema de Blake. Si Evan insistía. Inevitablemente ella sacaba a relucir a Eleanor para desviar la discusión, hasta que ésta terminaba en frustración. Evan ya no tenía ganas de discutir con ella. Forzó una leve sonrisa. Le entregó el bebé a la enfermera. Has tenido un día duro. Le pediré a la ama de llaves que te prepare algo nutritivo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación sin dudarlo, pero no fue muy lejos. En cambio, se quedó un rato fuera de la puerta, esperando en silencio. La sala quedó en silencio por un momento. Y entonces la dulce voz de Lydia se alzó de nuevo. Edian. ¿Quieres cargarlo? Por supuesto. Lydia. Eres tuya. Nuestro hijo es tan adorable. Pronto dejó escapar un leve suspiro. La habitación se llenó de risas y charlas alegres, una imagen de calidez y armonía. Capítulo 9. Evan regresó a casa aturdido y buscó el vídeo de la boda que Blake había filmado ese día. Tenía la esperanza de que los recuerdos felices reavivaran su confianza y cariño por Lydia. Pero lo que apareció en la pantalla le heló la sangre. Era la misma escena que le había pedido a Blake que grabara, el beso entre Lydia y ella delante de todos. Incluido el propio Blake. En aquel momento, Evan estaba tan cegado por la alegría que no se fijó en la expresión de los demás. Ahora, al volver a verla, por fin lo comprendió cuando atrajo a Lydia a sus brazos frente a Blake. Un fugaz gesto de rigidez y resistencia cruzó su rostro. No había querido mostrarle afecto delante de Blake. En ese instante todo cobró sentido en la mente de Evan. El corazón le latía con fuerza. Inmediatamente llamó a su secretaria y le ordenó que investigara la relación entre Lydia y Blake. Los resultados destrozaron la poca confianza que le quedaba. Lydia y Blake no eran simplemente amigos de la infancia, habían sido amantes y nunca habían roto del todo su relación. La mayor parte del dinero que Evan le había transferido a Lydia tras su matrimonio había ido directamente a parar a manos de Blake. Lydia incluso había robado objetos de la habitación de su hermana Elena para venderlos y así conseguir dinero para Blake. Pero lo que acabó por completo con la última esperanza de Evan fue el resultado de la prueba de paternidad. El niño que Lydia esperaba no tenía ninguna relación biológica con él. El verdadero padre era Blake. La concepción coincidió perfectamente con el periodo inmediatamente posterior al compromiso de Evan y Lydia. Se enteró de que Blake le había suplicado repetidamente a Lydia que rompiera el compromiso y estuviera con él. Luego llegó la noche en que me drogaron. Después de ese incidente, Blake dejó de causar problemas de repente. Y poco después, Lydia anunció su embarazo en la habitación del hospital de Evan, obligándolo a casarse con ella. Drogado, murmuró Evan. El recuerdo, largamente enterrado, volvió a él de golpe. Y por primera vez comenzó a cuestionárselo seriamente. Rápidamente marcó el número de su padre adoptivo. Papá, ¿te llegó a algún resultado de la investigación sobre si drogaron a Elena en aquel entonces? George pareció sorprendido. ¿No le dijiste a Lydia que me dijera que te encargarías tú mismo? Iba a preguntarte lo mismo, ha pasado un año. ¿Y todavía no has encontrado nada? Capítulo 10. Una ola de mareo invadió a Evan. Murmuró una excusa para esquivar las preguntas de su padre. Entonces los hombres suspiraron en voz baja. Les temblaban las manos. Volvió a llamar a su secretaria, ordenándole que averiguara toda la verdad sobre cómo habían drogado a Elena. Esta vez, los resultados llegaron aún más rápido y confirmaron su peor temor. El incidente tenía todo que ver con Lydia y Blake. Esa noche Blake se disfrazó de camarero y le echó la droga a Elena en la bebida a escondidas. Y quien lo planeó todo y lo guió fue Lydia. Su objetivo era sencillo,
hacer que Elena perdiera el control bajo los efectos del alcohol y terminara en la cama con su hermano, Evan. De ese modo, se rompería el compromiso. Así Lydia podría casarse con Blake como deseaba, y evitar la ira de Evan. Todo ello mientras acumulaba la culpa y la compasión que lo acompañarían toda la vida. La imagen de su primer amor, puro y tierno, se desvaneció ante sus ojos. De principio a fin. Lydia siempre había deseado su dinero, no a él. Durante todos estos años. La única persona que realmente le había presentado a Cecilia era Elena. Pero él le había roto el corazón. La había ahuyentado. Apretó los puños. Un arco le ardía en el pecho. La encontraré. No importa a dónde haya ido, ni siquiera a los confines de la tierra, la traerán de vuelta. Capítulo 11. Mientras el caos se desataba en casa. No sabía nada de eso. Estaba a miles de kilómetros de distancia estudiando en el extranjero. Desde que llegué a Alemania. Había pasado casi todos los días encerrado en el laboratorio. Siempre me había apasionado la ciencia, especialmente la ingeniería mecánica. Pero a los ojos de Evan, esas cosas eran demasiado infantiles. Una mujer de verdad. Había dicho él. Debe ser elegante y refinado estudiar literatura. Filosofía. Música. Arte bélico. En aquel entonces. Estaba tan perdidamente enamorada de él que aceptaba todo lo que decía sin cuestionarlo. Por eso me especialicé en literatura china. Aunque la encontraba árida y sofocante. Ahora libre de la necesidad de complacerlo. Ya no tenía que adaptarme al ideal de otra persona. Pasaba los días yendo y viniendo entre la biblioteca y el laboratorio. Me sentía plena, inmersa en el mundo de la ciencia. Contenta. Y genuinamente feliz. Mis excelentes calificaciones pronto llamaron la atención de mi profesor. Me invitó a quedarme como estudiante de posgrado bajo su supervisión. Y después a unirme a su equipo de investigación. Por fin había roto todo vínculo con Evan. Si todo salía según lo previsto, jamás volvería a casa. Pero lo que no esperaba era que Evan me encontrara. Me había esforzado muchísimo para asegurarme de que no pudiera rastrearme, dejando innumerables pistas falsas por todo el mundo. Un día, Evan cumplió mi obsesión. Al salir del laboratorio, lo vi allí de pie, ya mayor. Cansada. Y con el corazón roto, familiar. Soltera. Dijo. Esas fueron sus primeras palabras para mí después de tanto tiempo. Lydia había estado viéndose en secreto con su amor de la infancia durante todo este tiempo. El niño no es mío. Y la noche que te drogaron fue culpa suya. Las palabras de Evan me impactaron tanto que por un momento. Me quedé en blanco. En mi vida pasada, Evan había amado a Lydia hasta la locura, hasta el punto de matarme. Junto con su propio hijo por nacer. Solo para protegerla. ¿Y ahora? ¿En esta vida? ¿Evan se había divorciado de Lydia por su propia voluntad? Lydia. De entre todas las personas. ¿De verdad lo había traicionado? Quizás fue mi evidente sorpresa lo que hizo que Evan le diera demasiadas vueltas al asunto. De repente Celestial. Se emocionó. Su voz temblaba mientras me alcanzaba. Elena. Todo es culpa mía. Por favor. Te lo ruego, vuelve conmigo. ¿Lo harás? Ya les he contado la verdad a nuestros padres. Les dije la verdad, que eres la única persona a la que he amado en este mundo. Si dices que sí, podemos casarnos ahora mismo. Elena. Te he echado de menos todos y cada uno de los días de este último año. Una vez. Esas palabras me habrían hecho llorar. Una sola vez. Le habría dado todo sin dudarlo. Pero escucharlos ahora solo me llenó de repugnancia. Cuando alguien comete una injusticia y hiere profundamente a otros, ¿de verdad cree que hay una luz al final del túnel? ¿Una disculpa sin esfuerzo puede borrarlo todo? Si el pecado cuesta tan poco. ¡Qué mundo más ridículo! Evan. Dije reprimiendo la oleada de náuseas que sentía en el pecho,
más te vale desaparecer de mi vista antes de que deje de considerarte mi hermano. Admito que fui imprudente y cometí muchos errores. Pero ahora lo he reflexionado todo. Lo que sea que haya habido entre nosotros. Solo era cariño familiar. Nada más. Y nunca lo será. Elena, si te detienes aquí, aún podré considerarte parte de la familia y dejar el pasado atrás. Pero si sigues insistiendo, no me culpes si te trato como acosador y si seguridad te expulsa. Después de todo, fuiste tú quien se negó a aceptar nuestro vínculo fraternal desde el principio. Ni siquiera nos molestamos en bajar la voz, aunque la mayoría de los estudiantes que estaban cerca no entendían mandarín. Por la tensión en el ambiente se notaba que estábamos discutiendo. Varios se giraron para mirarnos fijamente. Y los guardias de seguridad que patrullaban la zona empezaron a acercarse a toda prisa. Evan. Cielo. Sin embargo, no prestó atención a los que miraban. Se abalanzó sobre mí y me abrazó. Suéltame. Me resistí. No lo haré. Su voz sonaba desesperada. Inquebrantable. Ya te perdí una vez. Ahora que por fin te he encontrado. Nunca te dejaré ir de nuevo, Elena. Por favor, vuelve conmigo. Te haré feliz. Te lo prometo. Mi ira llegó a su límite. No tenía ganas de gastar ni un segundo más en él. Con un movimiento brusco, le clavé el codo en las costillas. Cuando se estremeció de dolor, aproveché la oportunidad para cargarlo sobre mi hombro y estamparlo contra el suelo. Cuando decidí estudiar en el extranjero, tomé clases de defensa personal para protegerme. Jamás imaginé que la primera vez que usaría esas habilidades en la vida real sería contra Evan. Lo miraba desde arriba. Mis ojos eran fríos como el acero. Evan. El cielo. Te quiero formalmente y en serio. No siento nada por ti. Ni antes ni después. Ahora no. Nunca. Jamás te amaré. Entonces levanté la mano y saludé a los guardias que se acercaban. Seguridad. Hay un pervertido acosándome. Sáquenlo del campus inmediatamente, dijo Evan con la mirada desesperada. Los dos fornidos guardias lo agarraron por los brazos y se lo llevaron a rastras. Elena. Mírame. Soy tu querido hermano. No creo que no sientas nada por mí, Elena. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Sus gritos se perdieron en la distancia, resonando en las paredes de la escuela. Lo vi marcharse. Impasible. Y con calma marqué el número de mis padres. Por un antiguo cariño. Antes me había quedado callada, sin contarles nunca lo que había hecho Evan. Pero esta vez. Se acabó el silencio. Ese mismo día. Por orden de mis padres. A Evan lo mandaron de vuelta a casa. Era un hombre orgulloso. Quedarse en ridículo de esa manera tan públicamente. Y entonces sus padres lo obligaron a volver a casa. Le ordenaron que jamás volviera a pisar este país en lo que le quedaba de vida. Y así, sin más. Ya no tenía que vivir a la sombra del pasado. Mi vida había entrado en un nuevo capítulo, uno que a partir de ahora solo sería más brillante.